Oseas, vamos a estar viendo los capítulos 4 y 5. Yo creo que usted ha escuchado esa frase, ese eslogan que se llama, bueno, que le dicen, no sé, desconozco quién lo nombró, o si es un dicho conocido, pero es una verdad que podemos verla con frecuencia, verla en la vida diaria. Y el eslogan, hermanos, es, o la frase, un dicho, dice renovarse o morir. Renovarse o morir. Si ha escuchado, ¿verdad? Esa frase. Y renovarse o morir, pues lo referimos cuando hay una oportunidad para, pues, o te quedas en una crisis o sales de ella victorioso. Hay una historia de un imperio fotográfico, todos conocen esa marca Kodak, pero Kodak, hermanos, era una marca millonaria y era la que tenía el monopolio en todas lo que tiene que ver con fotografía, ¿verdad? Sus eslogan era algo que conocía todo a nivel mundial, hermanos. Kodak llegó a varios países como la coca, ¿verdad? Porque ellos inventaron la tecnología para que uno pudiera pues tomarse fotos, imprimirlas a color, pero pues lo que más les hizo ganar millones y millones fue que ellos producían también todos los insumos para que usted imprimiera sus fotografías. Llega un momento, hermanos, donde irónicamente uno de sus empleados inventó la cámara digital, inventó esa tecnología, pero los dueños y pues los de las altas esferas de Kodak no le hicieron caso. Como que él decía, esto es lo que sigue y vamos a apostar por eso, pero le dijeron, no, tu invento no, pues no creemos que sea lo que necesitamos. Y ellos tomaron una mala decisión, para no hacerle la historia muy larga, esa empresa fue para abajo y para abajo. Cuando vieron que esa tecnología así era lo que seguía, pues trataron de desenterrar el proyecto, irse por ese camino, pero fue demasiado tarde. Les ganaron otras compañías. Me parece que la que le dio el golpe más duro fue Apple con el iPhone, porque ya podía tomar fotos digitales. Casi desaparece la marca, hermanos. Entonces, pues solamente quedó una pequeña área de la compañía Kodak. Conocemos todavía, ¿no? Pues existe algo de esa marca, pero en realidad es como si fueran las ruinas de un imperio. O sea, si uno viera las cifras, los millones que ganaban antes y lo que tienen ahora es algo casi incomparable. Entonces, por eso podemos decir, ¿no? La frase renovarse o morir. O vamos a anticiparnos a cómo va la tendencia, ¿verdad? Y sobrevivir, o nos quedamos y desaparecemos. En esta historia, hermanos, en este domingo yo quise titular el tema de este día, avivarnos o morir. Avivarnos o morir. Y quiero, hermanos, que veamos la historia de Israel narrada por el profeta Oseas. La última vez que predicamos de Oseas pudimos ver algo del contexto, que básicamente Oseas predicó principalmente a las 10 tribus del norte, cuando ya se había dividido el reino, pero a las tribus del sur también les abarcaba su mensaje. Y les decía, ustedes van de mal en peor, ustedes van a ser destruidos por Dios. Y ese es el mensaje, hermanos, del profeta Oseas, que le está diciendo a su pueblo de Israel. Yo creo que pudiéramos pensar que la frase aplicaría para ellos. O se avivan o perecen. Avivarse o morir. Si no se vuelven a Dios de todo corazón, pues ustedes van a quedar postrados, ¿verdad? Gracias. Déjeme mostrarle pues una idea de lo que es un avivamiento bíblico, porque pues esta palabra a lo mejor la vamos a mencionar a un par de veces más en este mensaje, pero quiero que tengamos primero bien en claro que es un avivamiento. Ahorita pues cantábamos, ¿verdad? De que necesitamos un avivamiento, pero ¿qué es un avivamiento, hermanos? Alguien dijo que es cuando estamos bajo la influencia de un gran poder. Y ese poder, hermanos, es el Espíritu Santo. Cuando estamos bajo la influencia de este gran poder, la gente puede
literalmente caer al suelo bajo la convicción de pecado. Y eso, hermanos, es algo que sabemos, algunos que lo hemos experimentado, es una realidad. Cuando el Espíritu Santo te muestra quién eres delante de Él, te puede avergonzar, ¿verdad? Y ahí es donde algunos han caído en una fuerte desesperación y no saben cómo salir de eso, ¿verdad? Hasta que se les da la esperanza, se les muestra el mensaje del Evangelio y se les enseña, ¿verdad? Que hay esperanza, hay perdón de pecados. En esta mañana, hermano, yo quiero que veamos dos cosas. Vamos a ver la acusación de Dios contra Israel. En el capítulo 4 vamos a estar viendo de qué los acusa Dios. Nuevamente recalca sus pecados, pero también vamos a ver en el capítulo 5 el anuncio del juicio de Dios por sus pecados, qué es lo que ellos se merecen. Y este mensaje, hermanos, pues espero que sea de bendición para nuestras vidas. Déjeme darle una lectura a los primeros dos versículos. Sígame con su vista en Oseas 4. Dice así: escuchen la palabra del Señor, israelitas, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra, pues no hay fidelidad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Solo hay falso juramento, mentira, asesinato, robo y adulterio. Emplean la violencia y homicidios tras homicidios se suceden. Esa es la situación, hermanos, de lo que está viviendo Oseas en sus vidas, en sus tiempos, ¿verdad? Pero me llama la atención y quiero que entendamos bien esta palabra que usó el profeta Oseas. Dice, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra. La querella, hermanos, es denunciar, pero no solamente se queda en ese estatus de avisar que alguien está haciendo algo malo, que está denunciando, sino que la querella es denunciar y participar en el juicio que se le va a hacer a esa persona. Y va a participar como un testigo. Él va a denunciar, pero solamente se quedaría en ese estatus, porque en un juicio uno puede decir, yo solamente quiero señalar quién es culpable, pero hasta ahí, no me quiero meter en problemas. Pero una querella, hermanos, es decir, yo lo voy a denunciar y aparte en el juicio me voy a levantar como testigo y voy a dar lujo de detalle de todo lo que hizo esa persona. Y Dios, mediante el profeta Oseas, dice, yo voy a levantar una querella, no solamente los voy a denunciar, sino que voy a formar parte del juicio, no solamente como denunciante. ¿Y de qué está hablando Dios? ¿Qué es lo que acusa al pueblo de Israel? Pues todas las maldades que vienen aquí en los primeros versículos, yo creo que nos dan un panorama general de todo lo desagradable que está pasando en la tierra. Pero hermanos, todo eso se lo buscaron y vino a la tierra de Israel. Y la razón principal es porque ellos no adoraron al único Dios y eso se convirtió en la principal causa de sus desviaciones. Si uno deja la adoración y el culto de Dios y seguir a Dios, eso es lo que va a traernos pues un desastre, ¿verdad? Quiero que ponga atención al final del capítulo 1 porque el profeta dice, no hay fidelidad ni misericordia, pero fíjese que también dice, ni conocimiento de Dios en la tierra. Ese es el mayor pecado, hermanos. Si ya es la situación que ni siquiera conocen a Dios, pues es porque dejaron de adorarlo, dejaron de leer su ley, sus mandamientos, escuchar la voz de los profetas, incluso pues el culto con los sacerdotes. Pero, ¿cuáles son las consecuencias, hermanos? Vamos a seguir conociendo algo de lo que ellos estaban enfrentando. En el versículo 3 dice, por eso la tierra está de luto y desfallece todo morador en ella, junto con las bestias del campo y las aves del cielo. Aún los peces del mar desaparecen. Pero que nadie contienda ni nadie reprenda, porque tu pueblo es como los que contienden con el sacerdote. Tropezarás de día, y también el profeta tropezará contigo de noche, y destruiré a tu madre.
La ruina, hermanos, de Israel es por todo ese alejamiento que tuvieron con Dios y como describía, ¿verdad? Oseas, solamente lo que se puede ver en ustedes es discordia, infidelidad, se ve falso testimonio, mentira, asesinato. Y la tierra de Israel estaba empezando a vivir los estragos de todo lo que ellos estaban sembrando, ¿verdad? Todos esos homicidios, la violencia que ellos vivían, ya estaban afectando incluso a la fauna, porque nos menciona el versículo 3, dice, desfallece todo morador en ella junto con las bestias del campo, las aves del cielo, aún los peces del mar desaparecen. Ellos empezaron a experimentar la maldición de Dios bajo su pueblo. Y déjenme decirle cómo dice la palabra de Dios para todo. Un versículo que leímos aquí, el versículo 4, tal vez se pueda entender un poquito mejor el sentido de lo que quería decir Oseas. La palabra de Dios para todos traduce que nadie discuta ni acuse a otros. Mi discusión es contigo, sacerdote. Porque parece lo que quiere, lo que da a entender el versículo 4, que ellos quisieran echar la culpa y pues las consecuencias a cualquier otra persona, menos a ellos mismos, a los habitantes, al pueblo de Dios rebelde. Y por eso Dios les dice, no tienen por qué sacar la vuelta, yo soy el que tiene el problema con ustedes. Tu madre, cuando se refiere aquí y la menciona, debemos entender que es Israel. Las tribus del norte, ellos son los que afectaron mucho a las tribus del sur. Las madres, esas tribus, les vino el juicio a quienes llevaron primero el extremo de la ira de Dios. Para que usted se dé una idea, en los días de Oseas, las tribus del sur tenían un poco más de esperanza, pero las tribus del norte, decía, ustedes ya están como en un punto sin retorno porque subió demasiado la maldad. ¿Y qué es lo que vemos, hermanos? ¿Cómo es que ellos llegaron a ese punto? Las razones nos las da también el versículo 6. Lea conmigo, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Cuanto más se multiplicaron, más pecaron contra mí. Cambiaré pues su gloria en afrenta. Del pecado de mi pueblo se alimentan y hacia su iniquidad dirigen sus deseos. Yo quiero, hermanos, que entendamos y hagamos más énfasis en eso que alejó al pueblo de Dios, ¿verdad? Fue una falta de culto y de intimidad con Dios. Usted tiene que entender que cuando el hombre deja de adorar al único Dios, ¿qué es lo que va a adorar? Cualquier cosa. Romanos nos dice que somos capaces de hacernos imágenes de lo que está en el cielo, en la tierra, de reptiles. Y cuando no le damos alabanza y adoración a Dios y no le buscamos, pues todo va a ir de mal en peor. Quiero, hermanos, que pensemos un poco en la figura que nos dijo otro profeta. Vaya conmigo a unas páginas atrás al profeta Jeremías, es en el capítulo 23. Jeremías 23, 22. Es una acusación similar que él hacía a los sacerdotes, también a cualquier tipo de líder espiritual. En este caso parece que se refiere específicamente a los profetas porque eran los encargados de que tenían que dar a conocer la voz de Dios. Pero fíjese lo que hicieron estos profetas en Jeremías 23, 22 dice de la siguiente manera, pero si ellos hubieran estado en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habría hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Jeremías se le muestra de esta manera. ¿Por qué está tan mal Israel? ¿Por qué? Porque sus líderes espirituales no pasaron tiempo en intimidad con Dios.
La Reina Valera 60 dice, me parece que utiliza la palabra, si ellos hubieran estado en mi secreto, en mi consejo, dice la Biblia de las Américas. Pero déjeme decirle que hay algunas más traducciones que se refiere a mi presencia. Si ellos hubieran estado en mi presencia, hubieran dado a conocer a mi pueblo mis preceptos, mis consejos, les hubieran llamado al arrepentimiento. Pero ¿qué quiere decir, hermanos? Que ellos abandonaron a Dios, se alejaron tanto de Él y de ahí vino su ruina. Esas traducciones consideran que los sacerdotes parece que se alegraban cuando el pueblo de Dios pecaba. Déjeme leerle nuevamente este versículo 7, porque nos da a entender que existía algo en el sistema de los judíos, que cuando tú pecabas, recuerde que uno tenía que llevar ofrendas, sacrificios especiales por la culpa. Y parece que esos sacrificios, hermanos, estaban aumentando cada vez más. Tal vez porque pues estaba arraigado en ellos esa, esa costumbre, ¿verdad? Lo que hacían en automático de traer esos sacrificios. Déjenme leerle en el 7. Cuanto más se multiplicaron, más pecaron contra mí. Cambiaré pues su gloria en afrenta, y del pecado de mi pueblo se alimentan, y hacia su iniquidad dirigen sus deseos. Esta parte del pecado de mi pueblo se alimenta, parece ser que es la acusación directamente a los sacerdotes, porque los sacerdotes, acuérdense que tomaban una parte de la porción de los sacrificios, y entre más trajeran sacrificios, hermanos, se alegraban. Esas traducciones a otras Biblias dicen que considera que los sacerdotes se alegraban por tanta ofrenda por el pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque dice, todos eran culpables, cada vez aumentaba la maldad, cada vez más todo el pueblo, pero no solamente el pueblo, sino también sus líderes espirituales estaban fallándole a Dios. Aquellos porque pecaban y su costumbre era llevar sacrificios, y los otros en vez de dolerse se alegraban, decían, más para nosotros, más para los sacerdotes. ¿Cuál es la paga, hermanos? Se describe en los versículos 9 y 10. Como el pueblo, así será el sacerdote. Los castigaré por su proceder y les pagaré según sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Se prostituirán, pero no se multiplicarán, porque han dejado de hacer caso al Señor. Y aquí vemos cómo Dios empieza a dar detalle de lo que les va a ocurrir. ¿Y de qué manera les empieza a lidiar con ellos? Pues quitarles plenitud, hermanos. Les quita poco a poco aquello con lo que se deleita. Ese pecado del pueblo con el que se están regocijando les va a traer desgracia. Dice, comerán, pero no se saciarán. Ustedes podrán tener todavía algún bienestar físico, porque si usted lee la historia de Israel, algunos reyes malos y perversos tenían plenitud, digamos, hablando económicamente o en cuanto a cuestión de poder o incluso de riquezas y de abundancia. Pero Dios dice, aunque tengas esa abundancia, no voy a permitir que la disfrutes. ¿Por qué? Porque tú estás bien lejos de mí y eso es lo que te mereces. Y al pueblo de Israel, a estas 10 tribus principalmente, empieza con ellos el juicio. Están probando eso, hermanos, las consecuencias de su pecado. Esas idolatría que ellos tienen va a traerles la ruina. La figura, hermanos, es que están pidiéndole a dioses, pero no van a recibir ninguna recompensa de ellos. Y suena algo grotesco, pero la ilustración es esta. Dice que ustedes se van a prostituir, pero no se van a multiplicar. En el
versículo 10, ¿verdad? ¿Por qué? Porque han dejado de hacer caso al Señor. Incluso, hermanos, ese oficio de la prostitución, en esa época se esperaría, ¿verdad?, enriquecerse, tener algo a cambio, y ellos lo están haciendo literal, están ofreciendo sacrificios a dioses extraños, y también incluso en esa época, hermanos, habían cultos a la religión del sexo, del placer, y literalmente los israelitas estaban teniendo prácticas pues que deshonraban, ¿verdad?, esas relaciones fuera del matrimonio, y no se estaban satisfaciendo. Esa ceguera, hermanos, les impidía ver que su plenitud era solamente con su esposo. Es un reflejo, hermanos, de que Dios, acuérdense que tomó a Israel como su esposa, y ese es el mensaje que nos habla Oseas. Recuerde que empezó esta profecía diciéndole: te vas a tomar a una mujer, ya sea que vaya a prostituir en un futuro o en ese momento lo esté haciendo. Pero ¿por qué? Es la figura de que hay un matrimonio, hermanos. Hay un marido que ama a su esposa y que la anhela con intimidad, ¿verdad? Pero ¿qué está pasando aquí? Israel se está alejando demasiado. Y aquí la ceguera les impide ver de que ellos están rechazando a Dios, están de idólatras, están prostituyéndose con otras religiones, otras prácticas y otros dioses, incluso literalmente deshonrando el matrimonio, pero no son saciados. Ellos, hermanos, insisten en pecar. Fíjese el versículo 11: la prostitución, el vino y el vino nuevo quitan el juicio. Mi pueblo consulta a su ídolo de madera y su vara les informa, porque un espíritu de prostitución los ha descarriado y se han prostituido, apartándose de su Dios. Ofrecen sacrificios sobre las cumbres de los montes y queman incienso sobre las colinas, debajo de las encinas, los álamos y los terebintos, porque su sombra es agradable. Por tanto, sus hijas se prostituyen y sus nueras cometen adulterio. Es algo desagradable, yo creo que está de acuerdo conmigo, ¿verdad? Leer los profetas menores y más como el libro de Oseas, porque nos está trayendo una imagen grotesca. Cuando se pierde el pudor y hablamos de toda aquella clase de inmoralidad que tiene que ver como prostitución, es lo que está siguiendo Israel. Y si pudiéramos ver algo literal que está viviendo en estos tiempos de Oseas, es lo que dice el versículo 11: prostitución, vino y el vino nuevo quitan el juicio. Ellos están tan hundidos en sus pecados, hermanos, que parece como si se les hubiera borrado de su mente la ley santa de Dios. Ellos ya están actuando como animales, ya no viven con cordura, sino que están experimentando solamente consecuencias, y aunque ellos están viendo que les está yendo mal, no se pueden volver. Y eso es lo triste, ¿verdad? Estamos estudiando esta historia, hermanos, de un pueblo que pudiéramos decir: esto es increíble, ¿no? ¿Cómo fueron capaces de alejarse tanto de Dios? En todas las naciones de la tierra, hermanos, no cualquier nación tiene el privilegio de tener al único Dios como su religión oficial. Algo tan ligado incluso a su gobierno. El poder del rey, los sacerdotes y los profetas están tan ligados al único Dios, pero ellos lo desecharon. Pareciera que todos los milagros que tuvieron en el pasado y señales que hacían los profetas, pues no les sirvió de nada. Entonces puede ver, hermanos, hasta dónde puede nublar el juicio el pecado. Esa es una de las peores cosas y de las consecuencias del pecado, que nos ciega. Esa ceguera nos impide ver la plenitud que solamente podían tener con Dios, en la figura, ¿verdad?, del esposo. Ahora bien, usted escuchó que se mencionan algunos árboles, simplemente eran lugares altos. Hay un árbol que decía el terebinto, puede traducirse como un olmo, pero piense simplemente en un árbol frondoso. Ellos lo escogían
para tener ahí pues sus sacrificios, sus rituales y todas clase de cuestiones desagradables, ¿verdad? Hablando de inmoralidades. Vaya a Ezequiel capítulo 6:13 para que usted vea que esos eran los lugares preferidos para Israel. Dice así en el profeta Ezequiel: entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, alrededor de sus altares, en toda colina elevada, en todas las cumbres de los montes, bajo todo árbol verde y bajo toda encina frondosa, lugares donde ofrecían aroma agradable a todos sus ídolos. Esos eran los lugares que escogían, ¿verdad? Por eso Oseas está diciendo, esos árboles que ustedes escogen van a desaparecer. Ustedes están cometiendo atrocidades en esos lugares, adulteran contra Dios. Y usted pudo leer en el versículo 13 algo tan desagradable que dice, sus mujeres y sus hijas se prostituyen. Pero tiene que comprender que los principales culpables, hermanos, eran los hombres. Los principales culpables los vemos aquí en el capítulo 14 y 15. Versículo 14 dice, te haré, perdón, me quedé en Ezequiel. Dice, no castigaré a sus hijas cuando se prostituyan, ni a sus nueras cuando cometan adulterio, porque los hombres mismos se retiran con rameras y ofrecen sacrificios con las rameras del culto pagano. Así se pierde el pueblo sin entendimiento. Aunque tú, Israel, te prostituyas, que no se haga el culpable Judá, tampoco vayan a Gilgal, ni suban a Bet-Aven, ni juren, vive el Señor. Y esa es la sentencia y un principio, hermanos, que debemos de comprender, que cuando Israel fallaba y uno pudiera decir, pues es que es un desastre, es algo tan desagradable hablar, que es un país, una nación que se hizo tan inmoral. ¿Cómo es posible que los padres puedan entregar a sus mujeres a la prostitución? ¿Cómo pueden entregar a sus hijas a otro hombre? Pero uno tiene que entender que la mayor responsabilidad pues es el hombre. No se le puede echar a ellos principalmente la culpa a las mujeres, sino quiénes son, hermanos, los que deberían de detener ese mal. Dice el versículo 14 a la mitad, porque los hombres mismos se retiran con rameras. Y piensa eso, hermanos, si los hombres se volvieran a Dios y buscaran su plenitud en Dios, no buscarían mujeres para tener esas inmoralidades, ¿verdad? ¿Y qué estamos viendo aquí, hermanos? Que nosotros tenemos la responsabilidad de dar siempre el primer paso para que sane la tierra. Cuando una sociedad está decaída, vamos a hacer un paréntesis y pensar un poquito en nosotros. Nosotros vemos que ya hay tantas ideologías, tanta maldad, tanta cuestiones, como dice la escritura, a lo bueno le dicen malo. Uno pudiera pensar en esa esfera moral, ¿quién puede detener eso? Pues vamos a decirle a las mujeres que ya no se vayan tan en extremo en esas ideologías de feminismo. Pero no, hermanos, es el hombre el que debería de dar el primer paso. Si los hombres pusieran frenos a su idolatría y pecados, no existiría la prostitución. Nadie buscaría a las mujeres. ¿Por qué? Porque ellos son los que deben de ser responsables ante Dios, ante la nación, porque es la posición que nos dio. El profeta Oseas, hermanos, clama y no calla en mensaje para que se frenen esos pecados, ¿verdad? Pero sobre todo no quiere que afecten a Judá, a las tribus del sur. Usted pudo leer aquí en el versículo 15, aunque tú, Israel, hablando de la nación del norte, te prostituyas, que no se haga culpable Judá. Tampoco vayan a Gilgal, ni suban a Bet-Aven, ni juren, vive el Señor. Es como si Oseas quisiera decir, aún hay esperanza para ustedes, las tribus del sur. Y saben que Israel, el norte, aunque ya no tiene esperanza, pero ustedes todavía la tienen. No dejen que su terquedad
los lleve a la ruina. Fíjense cómo describe, ¿verdad?, esa terquedad. El versículo 16, ya que Israel es terco, como una novilla indómita, los pastoreará ahora el Señor como a un cordero en campo espacioso. Efraín se ha unido a los ídolos, déjalo. Acabada su bebida, se entregaron a la prostitución. Sus príncipes aman mucho la ignominia. El viento los envuelve en sus alas y se avergonzarán de sus sacrificios. Recuerda, hermanos, Efraín es una manera de decir el reino del norte, decir Israel, porque era una de las tribus predominantes, y siempre que escucha Israel, Efraín se refiere a Israel, a ese reino del norte. ¿Y qué vemos aquí, hermanos? El panorama es una depravación en todo tipo de ciudadanos. Se mencionó a los líderes, se mencionó a las mujeres, a los hombres, a los sacerdotes, y ninguno se quiere volver a Dios, sino que se le está comparando como algo que no tiene compostura. Llama la atención, ¿verdad?, lo que dice el versículo 16, es como una novilla indómita, o sea, no se puede hacer nada ya para que cambien su manera de vivir. Yo quiero, hermanos, que pensando en esta acusación de Dios contra Israel, todo ese capítulo 4 que nosotros vimos, que es algo que pudiéramos decir, nos salimos muy fácil en el aquí, en el ahora, podemos ser muy objetivos y decir, pobre Israel, cómo eran rebeldes, terribles. Siempre que leo la Biblia, es una nación, pues no sé, pagana, que es increíble cómo siendo la nación escogida por Dios, llegaban a hacer cosas peores que las naciones mundanas. Y podemos quedarnos fuera, ¿verdad?, de este mensaje, pero yo quiero que en este punto, hermanos, también creo que deberíamos reflexionar si nosotros somos también cómplices o no de esa maldad. ¿Qué es la única relación que podemos tener con ellos, hermanos? Que sí podemos tener un paralelo si nosotros también nos olvidamos de Dios. Si dejamos de adorarlo y de tenerlo como el único Dios, pues vamos a tener las mismas consecuencias. Y véanlo, hermanos, en la actualidad usted puede abrir los periódicos o escuchar historias desagradables, ¿verdad?, de algún conocido, y va a ver que no estamos tan diferentes como la nación de Israel. Vamos a ver violencia, vamos a ver abusos, vamos a ver una inmoralidad desbordada. Y usted sabe que tenemos tanto acceso a la inmoralidad en los celulares, en nuestras pantallas, sin costo alguno. También, hermanos, no debemos de ver tan lejanos nuestra tierra a la maldición que tenía Israel. Si Dios, acuérdense que empezó este capítulo 4, voy a levantar querella, los voy a acusar y yo mismos voy a ser el testigo y les voy a decir cada uno qué estuvieron haciendo. No solamente se va a quedar ahí, hermanos, en la acusación, sino que también va a anunciar cuál es la recompensa de ellos. Y esa es la segunda parte de este mensaje, anuncio del juicio de Dios por sus pecados. Vaya al capítulo 5 y escuche los versículos 1 y 2. Oigan estos sacerdotes, estén atentos, casa de Israel, escuchen, casa del rey, porque para ustedes es el juicio, pues han sido lazo en Mizpa y red tendida en el monte Tabor. Los rebeldes se han ahondado en la perversión, pero yo los castigaré a todos ellos. Quiero que entendamos, hermanos, algunas características del juicio que viene de ellos. Primero, hermanos, ese juicio va a empezar por los líderes espirituales. ¿Por qué? Porque está diciendo esa acusación en el versículo 1. Oigan estos sacerdotes. Se refiere primero a aquellos que tenían que dirigir y conectar a la nación de Israel con Dios. Dice, voy a empezar por ustedes. Los líderes espirituales son los que tienen que entender que viene un juicio. Y otra cosa, hermanos, que debemos de entender, que no solamente empieza por los líderes espirituales, sino que también es algo inminente, está determinado. Usted vio cómo se utilizó una figura al final del versículo 1, dice, han sido lazo en Mizpa y red tendida en el monte Tabor.
Dios está diciendo, es como ya les estoy tendiendo una trampa donde van a caer. Les estoy preparando su reina donde los voy a atrapar. Entonces, si Dios prepara una trampa, hermanos, no la hace defectuosa, sino la pone en un lugar donde sabe que va a atrapar a quien quiera ahí. Ya está determinado ese mal. ¿Y qué más podemos entender de este juicio? Lea conmigo el versículo 3. Yo conozco a Efraín e Israel, no se me oculta, porque ahora te has prostituido, Efraín, se ha contaminado Israel. No les permiten sus obras volver a su Dios, porque hay un espíritu de prostitución dentro de ellos y no conocen al Señor. Además, el orgullo de Israel testificará contra él, e Israel y Efraín tropezarán en su iniquidad. También Judá ha tropezado con ellos. Otra parte, hermanos, es que el ejecutor, el que va a traer el juicio, es omnisciente. ¿Qué es eso? Pues que todo lo sabe, todo lo conoce. No podemos ocultar nada de él. Así empezó el versículo 3. Dice, yo conozco a Efraín e Israel no se me oculta. Si estamos conscientes de eso, hermanos, implícitamente es que si Dios va a traer pago de nuestros actos pecaminosos de esta nación de Israel, entonces no se le va a escapar nada. No es como si Dios dijera, no vi estos pecados y solamente te castigué por estos que sí pude ver. Pero debemos entender que Dios es perfecto, su justicia es perfecta, Él no puede pasar por alto el pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque conoce todo acerca de nosotros, de su pueblo. Y no dejará sin pago absolutamente ningún pecado. Debemos, en pocas palabras, hermanos, entender que un juicio terrible será. ¿Por qué? Y de la manera más terrible que podemos ver ese juicio de Dios, cuando Él aparte su presencia. Vea este detalle en el versículo 6, de las cosas que vemos que ya es algo difícil de asimilar. Si sabes que viene un juicio, pero esta manera como Dios lo hace es lo que lo va a poner más severo. Dice, irán con sus rebaños y sus ganados en busca del Señor, pero no lo encontrarán. Él se ha retirado de ellos. Han obrado perversamente contra el Señor, porque han tenido hijos ilegítimos. Ahora los devorará la luna nueva junto con sus heredades. Entonces, ese es el peor, yo creo, la parte más severa del juicio de Dios. Que llega un momento cuando Israel trate de reflexionar, de reaccionar y decir, ahora me vuelvo a Dios, vamos a buscarlo, vamos a llevar nuestros sacrificios, pero de pronto, hermanos, la presencia de Dios ya no aparece. Eso es lo peor que pueda experimentar el hombre, hermanos, la humanidad. Es el peor juicio que podamos recibir. Me recuerda, hermanos, cómo de manera progresiva se alejó la presencia de Dios de su pueblo. Y un profeta que lo describe a detalle es Ezequiel. Si me quiere acompañar en Ezequiel capítulo 10. Él tuvo una visión, este profeta, y pudo ver cómo la gloria de Dios se alejaba cada vez más del templo. Y fue en ese tiempo específico, hermanos, cuando ya iba a ser destruida Jerusalén y su templo. Antes, la gloria de Dios abandonó ese lugar. Fíjese el versículo 18. Entonces la gloria del Señor salió de sobre el umbral del templo, se puso sobre los querubines. Y cuando los querubines alzaron sus alas y se elevaron del suelo ante mis ojos, salieron con las ruedas a su lado y se tuvieron a la entrada de la puerta oriental de la casa del Señor, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Parece que Ezequiel vio progresivamente cómo la presencia de Dios no salió abruptamente y desapareció de todo, sino es como si Dios dijera, miren, me estoy alejando poco a poco, todavía hay tiempo, y se aleja una parte del extremo del templo. Pero vaya al capítulo 11, en el versículo 23, ahí mismo en Ezequiel dice, la gloria del Señor se elevó de en medio de la ciudad.
y se detuvo sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Y ahí no solamente sale el templo, sino sale de la ciudad. Y vemos cómo Dios se está alejando. Y esa es una realidad de lo que pasó con Israel. Hay un dato extrabíblico que lo he escuchado, que Dios milagrosamente mantenía prendida las lámparas. Todos conocemos ese símbolo judío, ¿verdad? De las lámparas de 7 brazos. Y se ordenaba que se le pusiera aceite, pero dice que esa lámpara duró encendida por cientos de años. Ahorita no tengo la cuenta, pero parece ser que fueron unos 300 años desde que se forjó, ¿verdad? Moisés la mandó a forjar y no sé, en algún punto en el templo de Salomón y duraron ahí cientos de años encendido. Pero dicen que Dios sustentaba, o sea que era como que de manera milagrosa no se terminaba el aceite que ponían. Siempre estuvo encendida. Y de pronto, hermanos, eso se aleja. No solamente esa parte visible, sino literalmente la presencia de Dios se aleja de su pueblo. Entonces ese es el peor juicio, hermanos, para Israel. Cuando Dios se aleja. ¿Por qué? Recuerde, ustedes tuvieron hijos fuera del matrimonio, se prostituyeron y se unieron a otras naciones, y eso, hermanos, fue en todo el sentido de la palabra. Adoraban a otros dioses, pero yo creo, sin duda, se estaban mezclando también y teniendo hijos con prostitutas, con personas de otras nacionalidades paganas. Y ahora no solo Dios levanta esa querella, ese anuncio de decir, los denuncio, yo voy a estar como testigo y los acuso, pero también, hermanos, entra su juicio, está anunciado y Él va a ser el ejecutor. Entonces vemos a Dios el acusador, pero también el que va a traer esa ejecución. Regrese conmigo a Oseas capítulo 5, el versículo 8. Y vemos más detalles cuando empieza ese juicio. Toquen la bocina en Gibea, la trompeta en Ramá, suenen alarma en Bet-Aven, estate alerta, Benjamín. Efraín será una desolación en el día de la reprensión. En las tribus de Israel yo hago saber lo que es cierto. Entonces se fija, ¿quién es el que va a traer todo este mal? Yo, dice, yo hago. Yo soy el que no solamente los acusa, sino que voy a ser su ejecutor. Tanto el reino del norte y el reino del sur, todas las tribus de Israel están advertidas. Y no solamente advertidas, hermanos, están acusados y están sentenciados. Aquí viene la ejecución. Lea los versículos 12 en delante conmigo. Dice, yo pues soy como polilla para Efraín y como carcoma para la casa de Judá. Cuando Efraín vio su enfermedad y Judá su herida, Efraín fue a Asiria y envió mensajes al rey Jareb, pero él no los podrá sanar, ni curar su herida. Porque yo seré como león para Efraín y como leoncillo para la casa de Judá. Yo mismo desgarraré y me iré, arrebataré y no habrá quien libre. Ellos están tan hundidos en sus pecados, hermanos, que incluso cuando estaban en todas las consecuencias que estaban viviendo, no clamaban a Dios. Dice, están tan ciegos que están clamando a otros reyes, a otras naciones. Y dice, ellos no tienen el poder para sanarlos. Dice, si yo voy a ser como polilla, si yo voy a ser como carcoma en la casa de Judá, entonces solamente Dios tiene la solución. Y menciona, ¿verdad?, que Dios dice que va a ser como un león o leoncillos, y no es ese sentido positivo que a veces vemos que Jesús o Dios es el león de Judá como para protegerlos, sino más bien para Él mismo destruirlos. Y ahí no se pueden escapar, hermanos. Es una imagen como la que vemos en Isaías. Cuando ya su pueblo está completamente enfermo, ellos quisieran encontrar algún alivio porque están empezando a vivir consecuencias
de sus pecados. En la época de Oseas, hermanos, no dude que empezaban a sentir hambre, que empezaban a salir malas cosechas, porque en los primeros 3 capítulos en la profecía de Oseas dice, yo los voy a meter en un desierto, les van a empezar a faltar cosas y no se van a saciar. Vea en Isaías capítulo 1 del 5 al 6, dice, ¿dónde más serán castigados? ¿Continuarán en rebelión? Toda cabeza está enferma, todo corazón desfallecido. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay nada sano en él, sino golpes, verdugones y heridas recientes. No han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Está describiendo, hermanos, lo que llegó a experimentar Israel, como si fuera un solo moretón. Tú ves a una persona desde la planta de su pie hasta la parte de la coronilla de su cabeza. Todo es un moretón, todos están mayugados. Así estaba la nación de Israel cuando vinieron los asirios, cuando se llevaron cautivos a las 10 tribus del norte. Fue algo terrible de presenciar, ¿verdad? Esa fue la ausencia de la gracia y la misericordia de Dios. Suena algo extremo, ¿verdad? Algo como que así van a poder volver ustedes. Pero dice, no, es increíble que aún así pues se quieren seguir alejando, quieren pedir ayuda a aquellas personas que no les pueden sanar. Acuérdense que en la época de Osea, los reyes, las riquezas que les quedaban, decía, vamos a contratar a otros reyes para que vengan y nos salven de ese cautiverio que nos quieren hacer. Pero era en vano, ¿verdad? Eso. Fíjese, Dios, hermanos, cuando permitió a Israel que fueran cada vez hundiéndose y cuando experimentan su juicio y entran en esa disciplina que pues sabemos que duró 70 años, ahí, hermanos, es cuando ellos, tocando fondo, como a veces decimos, cuando experimenten por un tiempo indeterminado, no sé, lejos de la presencia de Dios y sin su presencia, ahí es donde iba a causar un efecto en sus hijos. Lea conmigo el último versículo, dice, me iré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán con diligencia. Esa es la manera, hermanos, como Dios iba a lidiar con Israel para que se volviera. Los tengo que llevar a una parte tan desagradable y ahí es donde me van a empezar a anhelar, a buscar. El profeta Oseas afirma que la palabra de Dios se va a llevar a cabo. Eso lo mencioné en el capítulo 3, si quiere dar una vuelta atrás en sus páginas, los versículos 4 al 5, ya lo había dicho, aquí solamente lo está reafirmando. Fíjese, dice, porque muchos días los israelitas quedarán sin rey y sin príncipe, sin sacrificio y sin pilar sagrado, sin efod y sin ídolos domésticos. Después los israelitas volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en los últimos días. ¿Qué nos dice, hermanos? Pues es un método desagradable, pero funciona. Y es la manera como Dios tiene que lidiar con el corazón humano tan rebelde, ¿verdad? Lo que decía es como una novilla indómita. Para Dios, hermanos, Él sí puede dominar a cualquier corazón. Regrese otra página en el capítulo 2, fíjese cómo dice el versículo 14. Por tanto voy a seducirla, llevarla al desierto y hablarle al corazón. Cuando lleve a mi nación a ese desierto, a ese lugar tan áspero, tan falto de lo vital, del agua y de mi presencia, ahí es donde voy a tratar con su corazón y llegar a un punto cuando se volverán a mí. Pensar, hermanos, un poco en los profetas menores y en este mensaje que tristemente, pues yo ya se los he dicho, ¿no? Es triste que a veces se abandona la predicación de estos pasajes de la Escritura
es algo que puede traer tanta bendición a la iglesia, pero nos perdemos de este mensaje si no lo traemos de vez en cuando a nuestras vidas y pudiera ser muy fácil pensar y quedarnos fuera y decir, pues fue una historia más. Fue algo sorprendente, ¿no? Conocer cómo lidia Dios con el pecado. Pero este mismo mensaje puede ser pertinente para nuestra iglesia, nuestras vidas. Y aquí empiezan algunas implicaciones, hermanos. Pudiéramos pensar, véalo primero que nada como algo global. Hay muchas iglesias evangélicas que sus líderes deshonran el nombre de Dios con sus actos. Esto está pasando en este día. Hay iglesias que se han pervertido y pues debiera empezar Dios, ¿verdad? Con sus sacerdotes, con sus profetas, con sus pastores, porque son los que nos damos cuenta, ¿verdad? De noticias cómo cometen tanto pecado, cómo traen tanta deshonra al Evangelio y muestran que es ineficaz para el mundo el poder de la palabra de Dios. Con sus vidas no demuestran que Dios transforma corazones. Entonces, si usted conoce alguna iglesia en esta época que está en esa condición, significa que este mensaje es pertinente todavía, es vigente y puede transformar el rumbo de las iglesias que se están apartando de Dios. Pero hermanos, pues yo creo que en ese punto sería algo fácil, ¿verdad? Sacar aplicaciones y pensar en alguien de fuera. Pero yo creo que es necesario interiorizar, es también pensar, porque tenemos un domingo la oportunidad de entender un poco acerca de la profecía de Oseas. Y yo quiero que se haga una pregunta, hermanos, y hágasela de manera sincera. ¿Alguna vez te has sentido en una especie de desierto? ¿Alguna vez has sentido que la presencia de Dios está tan lejos? Y puede ser que no, o tal vez sí, la manera como inició ese desierto puede ser distinto en cada uno de nosotros, hermanos. Pero si tú puedes encontrar cierto paralelo en cómo llegaste a ese desierto, a cómo lo llegó la nación de Israel, entonces creo que hay buenas noticias porque también encontramos una solución. Y debemos de ser honestos, hermanos, si pudiéramos decir, yo no soy como Israel, pero si en algún punto tú te has sentido en un desierto, como que no te has sentido pleno, como que no, esta vida no te llena, entonces es probable que a lo mejor iniciaste un camino muy parecido al de Israel. Empezaste a alejar cada vez más de Dios y adorabas cualquier otra cosa que te robaba intimidad con Dios. Eso es la idolatría. Nosotros se nos hace muy fuerte decir que fornicamos, ¿verdad? Con ídolos. Y dice, no, yo no soy tan feo como Israel, yo no me metí con prostitutas, porque esas eran las costumbres de los paganos, ¿verdad? Adoraban a dioses de la fertilidad y literalmente iban y se metían con mujeres que supuestamente les iban a traer bendición. Pero hermanos, un ídolo, déjeme recordar la definición, es todo aquello que te puede alejar de Dios. Piénsalo en cualquier cosa que puedes sacrificar y que te va a alejar de Dios, como tiempo. A veces, hermanos, pasamos más tiempo en otra cosa y por eso no asististe a un culto, no abriste tu Biblia, o como decía Jeremías, ¿verdad? No pasaste ese tiempo íntimo conmigo. Entonces, ahí podemos pensar, si tú en algún punto en tu vida has sentido ese desierto, el remedio va a ser el mismo, hermanos. El remedio es la fe y el arrepentimiento, que es lo que buscaba Dios en la profecía de Oseas. Decía, quiero que se vuelvan a mí. Quiero que otra vez me pongan en primer lugar y me amen a mí, se deleiten en mí. O sea, que ya no anden buscando cómo prostituirse, sino vengan con su marido, con aquel que los desposó, con aquel que murió por ustedes.
nuestro Dios, hermanos, es el mismo. No debemos de ver tan lejanas estas historias de los profetas y decir, Dios trató muy fuerte a Israel y se me hace que es otro Dios, yo no lo percibo así tan feo, ¿a poco sí se va a enojar tan mal conmigo? Eh, Déjenme recordarles lo que dice la Escritura en Santiago capítulo 1, los versículos 16 al 17. Amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Dios nunca cambia, hermanos. El mismo Dios que ves aquí lidiando y obrando en la nación de Israel, en la profecía de Oseas, es el mismo Dios que tenemos hoy. Ese Dios también se enoja. Pero ese Dios también tiene misericordia y nos dice, toda buena dádiva proviene de los cielos. Dios, hermanos, todos sus atributos no han cambiado hoy en día. Y este mensaje, hermanos, ese es el que debemos de proclamar. Una última aplicación que podemos llevarnos en este mensaje. Las demás personas, hermanos, deben de conocer que hay esperanza y que están en un desierto y si quieren vivir de manera plena, necesitan el Evangelio. Déjenme llevarlos a 2 de Corintios, capítulo 5, de los versículos 18 en delante. Dice así, todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. ¿Qué era lo que quería lograr, hermanos, el profeta Oseas en su época? A él le dolía, ¿verdad?, cómo veía a la nación de Israel, donde vivía, y ver que las personas eran inmorales, asesinos, mentirosos, ladrones. Pero ¿por qué tomarse la molestia de darles un mensaje de que van a recibir un pago justo y la ira de Dios iba a venir sobre ellos? ¿Por qué, hermanos? Porque la intención es que ellos se vuelvan y se arrepientan, y cuando se vuelvan de todo corazón a Dios van a evitar eso. Y ese mismo mensaje es lo que necesitan hoy, tanto la iglesia de Dios, pero también los que están fuera. Déjeme terminar esta lectura en 2 de Corintios 5, pero el versículo 21 dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Es uno de los versículos más hermosos donde se resume el Evangelio. Todo ese castigo que merecías y que merecemos, hermanos, por nuestros pecados, Jesús dice, yo estoy dispuesto a tomar ese castigo, y lo llevó a la cruz. Ahí dio su vida, llevó todos nuestros pecados ahí y murió en tu lugar y en el mío. Entonces nos resta, hermanos, orar y pedir lo mismo, ¿verdad?, que debiéramos de pedir como un pueblo, que pudiéramos pensar, pues si este mensaje no aplica a mí, somos falibles, hermanos. En algún punto nosotros, si tú te alejas, y quiera Dios que no, pero si te llegas a alejar, tienes que conocer a un Dios que te da esperanza y que te puedes acercar a Él. Y déjeme terminar. Teníamos un himno que cantamos, ¿verdad?, al final, mándanos lluvias de bendición. Me gustaría hacerlo como una especie de oración para terminar el mensaje. Y pidamos ese avivamiento, hermanos, porque solamente cuando el Espíritu Santo viene y con su palabra nos convence de pecado, ahí tenemos la necesidad de confesar y arrepentirnos. De lo contrario, vamos a seguir siendo
indomables. O sea, nos va a seguir cegando nuestro pecado. Vamos a seguir prostituyéndonos con ídolos que nosotros fabricamos y que nos quitan la intimidad con Dios. Pero no queremos eso, ¿verdad, hermanos? Entonces vamos a orar. Dice así este himno: mándanos lluvias de bendición, Padre. Y que esa sea la plegaria de nuestro corazón. Te pedimos, Padre, por lluvias de gracia y salvación. Y avívanos, Señor, como dice tu palabra. Haznos sentir la necesidad de que debemos de confesar lo imperfecto que somos. Te pedimos que nos avives, Señor. Llénanos de tu amor. Cuando tú nos colmes de tu presencia y de tu fervor, todo va a cambiar, Señor. Y pedimos, Padre, que empieces con nosotros. Hazlo primero en mí, decía este canto, porque a veces queremos que avives a aquel que consideramos más pecador, pero empieza por nosotros, Padre. Te pedimos, Padre, que mandes lluvias de santo amor. De esa manera podremos guiar al pecador hasta los pies de Jesús, nuestro Redentor. Avívanos, Padre, porque solo así empezaremos a predicar. Mándanos también, Señor, lluvias de santidad para vencer toda la maldad. Solo buscamos tu voluntad y sabemos que ella es buena, agradable y perfecta. Ayúdanos a hacer una iglesia santa. Avívanos, Señor. También manda lluvia de tu poder, gracia divina que nos llene, esa gracia divina que nos sacia, para que podamos comprender tu ley, para que podamos tener temor de ti y obedecerla. Avívanos, Señor. Avívanos, llénanos de tu amor y satúranos, Señor, de tu gracia. Y obra, Señor, para que no seamos orgullosos, sino que te lo pidamos de todo corazón. Empieza primero en cada uno de nosotros. Cambia el rumbo de tu iglesia si está en un mal camino. Cambia el rumbo de mis hermanos si hay alguien aquí que no te está poniendo en primer lugar. Yo te ruego, Señor, que nos libres de olvidar este mensaje como algo que no es pertinente para nosotros, y por eso es nuestra petición: empieza con nosotros, empieza conmigo, Padre. Te pedimos eso en nombre de Cristo Jesús. Amén.